este tema vamos a ver lo que son los diccionarios de datos, que tiene que ver con el que vieron la semana pasada, es la continuación. Bien, es el tema 4.3 y lo que vamos a ver son los almacenamientos de datos, cómo se crea un diccionario, lo que es la descripción de los flujos de datos, de los almacenes de datos y de sus procesos. Y vamos a ver el uso de los diccionarios. Hay un error de dedo, pero es de los diccionarios. Bien, vamos a comenzar con los diccionarios de datos. ¿Qué son? Pues es una versión especializada de los diccionarios que se utilizan como referencias en la vida cotidiana. El diccionario de datos es una obra de consulta de información sobre los datos, es decir, son metadatos. Es compilado por analistas de sistemas para guiarse a través del diseño y el análisis. Como documento, el diccionario de datos recopila y coordina términos de datos que sean pues específicos, ¿no? Además de confirmar lo que significa cada término para distintas personas en la organización. ¿Y qué contiene esta parte de lo que son estos repositorios, diccionarios de datos? Pues va a contener información sobre los datos que mantiene el sistema, influyendo flujos de datos, almacenes de datos, estructuras de registro, elementos, entidades y mensajes. Va a tener también lo que es la lógica de procedimientos y caso de uso, diseño de pantallas e informes, relaciones de datos como cómo se vincula una estructura con otra, requerimiento del proyecto y entregables finales del sistema, también información administrativa del proyecto, como calendarios de entrega, logros, usuarios del proyecto, problemas por resolver, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es un diccionario de datos? Pues un diccionario que contiene términos específicos de datos para distintas personas en la organización. Referencias. También es una obra de consulta de información sobre los datos. Y pues los diagramas de flujo de datos también pues para recolectar entradas. Vemos para qué sirven. Para validar la integridad y precisión del diagrama de flujo de datos, para proveer un punto de partida, para desarrollar pantallas e informes, determinar el contenido de los datos almacenados en archivos, desarrollar la lógica para los procesos del DFD, crear el lenguaje de marcado extensible que es el XML y mantener limpios los datos que manejan el sistema de información. Tenemos aquí un ejemplo de uso. Realizar referencias cruzadas de forma automatizada para permitir cambios necesarios en todos los programas que tienen un elemento en común. Ejemplo, tenemos tres registros. En el registro 1, hombre se identifica con una M. En el registro 2, para hombre se utiliza masculino. Y en el registro 3, hombre se relaciona con uno, ¿no? Entonces, podemos hacer referencias a un objeto o a una cosa con diferentes identificadores. Entonces, ¿cómo vamos a crear los diccionarios? Pues primero examinar y describir el contenido del diagrama de flujo de datos. Dentro de eso, pues revisar los flujos de los datos, los almacenes de datos, los procesos, definir cada almacén y flujo de datos, expandir la definición con detalle de los elementos que contiene. Otra parte pues es describir la lógica de cada proceso con el uso de los datos que entran y salen de él y identificar y resolver las omisiones y otros errores de diseño. ¿Cómo se relacionan los diccionarios con el DFD? Entonces tenemos aquí un diagrama de flujo de datos y un diccionario de datos. Entonces, ejemplo, tenemos un flujo de datos que entra a los diccionarios. Los diccionarios pues son formularios de descripción de flujos de datos, también son estructuras de datos y son elementos de datos. Y un almacén de datos
pues también es lo mismo, ¿no? Un formulario de descripción de almacén de datos es una estructura de datos y contiene elementos de datos. ¿Qué categorías integran a los diccionarios? Bueno, en general se van a encontrar con 4 categorías, lo que son los flujos de datos, el almacén de datos, las estructuras de datos y los elementos de datos. Entonces, por lo general, se define primero los flujos de datos. Las entradas y salidas del sistema se determinan a partir de las entrevistas, de observar a los usuarios y analizar los documentos, además de otros sistemas existentes. Entonces, podemos sintetizar la información que se captura para cada flujo de datos mediante el uso de un formulario que contenga la siguiente información. 1. Un ID, que es un número de identificación opcional. Algunas veces el ID se codifica mediante un esquema para identificar al sistema y la aplicación en el mismo. 2. Un nombre descriptivo único para este flujo de datos. Este nombre es el texto que debe aparecer en el diagrama y se debe referenciar a todas las descripciones que utilicen el flujo de datos. Y número 3. Una descripción general del flujo de datos. Número 4. El origen de flujo de datos. Este origen puede ser entidad externa, un proceso o flujo de datos que provenga de un almacén de datos. Y número 5. El destino del flujo de datos. Los mismos elementos enlistados bajo el origen. Número 6. Una indicación para determinar si el flujo de datos es un registro que entra o sale de un archivo o un registro que contiene un informe, formulario o pantalla. Si el flujo de datos contiene información que se utiliza entre procesos, se le va a designar como interno. Número 7. El nombre de la estructura de datos que describe a los elementos que se encuentran en este flujo de datos. Y para un flujo de datos simple podría ser uno o varios elementos. Número 8. El volumen por unidad de tiempo. Los datos podrían ser registros por día o cualquier otra unidad de tiempo. Y número 9. Este es el último, un área para comentarios adicionales y anotaciones sobre el flujo de datos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se definen los flujos de datos. Para esto vamos a utilizar el negocio de Wallstream. Esto pues es un caso de uso, es práctico. Entonces, Wallstream es un proveedor de pedidos por correo de ropa de moda y alta calidad. Los clientes hacen sus pedidos por teléfono. El formulario de pedido también se puede enviar vía fax. Envían un formulario de pedido que se incluye con catálogo o lo hacen a través del sitio web con formularios personalizados. Sin importar dónde se origina el pedido, los datos subyacentes capturados por el sistema son iguales para todos los métodos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues definir todo lo que son las actividades, ¿no? 1. Cuando entran los pedidos de los clientes, se actualiza tanto el archivo maestro de artículos como el archivo maestro de clientes. Entonces, si un artículo no está en existencia, se notifica al departamento del control de inventarios. Ojo, esto no es inventado, esto es un proceso que se da en todos los, vamos a decir, en todas las tienditas, ¿no? Si el pedido proviene de un nuevo cliente, se crea un registro en el archivo maestro de clientes, o sea, tenemos que registrar al cliente. Número 3. Se producen listas de selección del pedido para el pedido del cliente y se envía al almacén. Número 4. Se prepara un estado de cuenta del envío. Número 5. El proceso de enviar el pedido de un cliente implica obtener los artículos del almacén y cotejar el estado de cuenta del envío del cliente, o sea, obtener la dirección correcta del cliente y enviar todo al cliente. Número 6. Generar un estado de cuenta del cliente y enviar un estado de cuenta de facturación al cliente una vez al mes.
Y número 7, se envía un informe de cuentas por cobrar al departamento de contabilidad. Entonces, con todas estas partes que tenemos marcadas en morado, vamos a generar nuestra definición de flujo de datos. Entonces, vamos a tener, ¿no?, los flujos de datos. Entonces, 1, pedido del cliente. 2, el registro del cliente. 3, el pedido pendiente. 4, la lista de selección del pedido. 5, información del artículo. 6, artículos que cumplen con el pedido. 7, número de descripción del artículo o SKU también pudiera ser. 8, informe de cuentas por cobrar. 9, estado de cuenta de facturación del cliente. 10, preparar el estado de cuenta del cliente. 11, informar del nuevo cliente. 12, nombre y dirección del cliente. Y 13, pedido enviado. Entonces, si se fijan, esos son pasos que fuimos sacando de lo que es pues la parte lógica, ¿no? Entonces, volvemos al resumen de actividades. Ahora vamos a separar conforme a un diagrama de flujo de datos. Entonces, cuando entran los pedidos, los clientes, entonces, cuando entran los pedidos, en verde vamos a poner los procesos. Las entidades son los de color rojo. Y vamos a decir que las entidades donde guardamos o almacenamos información son los de color azul. Entonces, cuando entran los pedidos, proceso. Clientes, proceso. Se actualiza el archivo maestro de artículos, como el archivo maestro de clientes. Si un artículo no está en existencia, se notifica al departamento de control de inventarios. Y si el pedido proviene de un nuevo cliente, se crea un registro de archivo maestro de clientes. Se producen listas de selección del pedido para el pedido del cliente y se envían al almacén. Se prepara un estado de cuenta de envío, se envía el pedido de un cliente y luego se genera el estado de cuenta del cliente y se manda al departamento de contabilidad. Entonces, mediante esos pasos vamos a crear un diagrama de flujo de datos lógico, el diagrama cero, lo más sencillo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, pues tenemos aquí nuestras entidades. Si se fijan, tenemos cliente, almacén, departamento de control de inventarios, departamento de contabilidad. Tenemos un almacén de datos 1 y 2, que es el archivo maestro de clientes, el archivo maestro de artículos y nuestros 8 procesos, que sería agregar pedido del cliente, agregar registro del cliente, producir listas de selección, estado de cuenta del cliente, enviar pedido del cliente, crear estado de cuenta del cliente, producir cuentas por cobrar y consultar información del artículo. Entonces, con eso ya podemos crear nuestro diagrama cero, ¿no? O sea, todo el proceso que se puede llevar a cabo. Y creando nuestro diagrama cero quedaría de esta forma, ¿no? Lo primero, pues como entidad externa es el cliente. Entonces, el cliente que hace, pues hacer un pedido. Pero pues de aquí se van decisiones, ¿no? De ya existe el cliente, hay que registrarlo, entonces hay que estar haciendo consultas y por eso se lleva así a cabo, ¿no? Las flechas, ¿no? Entonces, depende de cómo esté el estado, es hacia dónde va a caminar. En este caso, como es un cliente nuevo, pues hay que revisar la información del cliente, hay que revisar esta consulta y pues regresar en todo caso, ¿no? O sea, ya que está registrado el cliente, agregar el pedido a su carrito y pues ver los artículos que él está solicitando, ¿no? Y ir pasando por todos los procesos hasta que llegue al almacén y se haga el envío del pedido al cliente. Y también esta imagen pues pudiera ser una estructura de datos, ¿no? Porque
es donde yo estoy vaciando toda la información. Entonces lo puedo utilizar en el pedido del cliente, ¿no? Hay cosas que sí se pueden mejorar, se le pueden agregar, como ejemplo no contiene una página web o celular, entonces pues sí se puede mejorar todo esto, ¿no? Después vamos a definir lo que sería o más bien describir la estructura de datos utilizando el mismo ejemplo, el negocio de World Trade. Entonces hay que mostrar los elementos en la estructura por medio de una notación algebraica, ¿no? Se usan los siguientes símbolos: un signo de igual, que significa está compuesto de; un signo positivo, que significa y; las llaves indican elementos, grupos o tablas repetitivos; los corchetes representan una situación del tipo cualquiera o cualquier, y puede estar presente en cualquier momento u otro, pero no en ambos. Los paréntesis representan un elemento opcional. Se puede dejar en blanco en las pantallas de entrada de datos y contener espacios a ceros para los campos numéricos en las estructuras del archivo. Bien, entonces este sería un ejemplo de una estructura de datos para agregar el pedido de un cliente en la división de catálogos de WordTrend. Entonces lo dividimos por partes. Lo que sería el pedido del cliente, pues que se agrega el número del cliente, el nombre del cliente, la dirección, teléfono, el número del catálogo, la fecha de pedido, artículos del pedido disponible, la total de la mercancía, impuestos, envío y manejo, total del pedido, métodos de pago, tipo de tarjeta de crédito, número de tarjeta de crédito y fecha de expiración. En nombre del cliente, pues tenemos primer nombre, inicial del segundo nombre y apellido paterno. La dirección, pues lo que es calle, departamento, ciudad, estado, código postal. Si hay algo más del código postal, país. Teléfono, código de área, número local. Y en artículos del pedido disponibles, pues la cantidad ordenada, el número del artículo, la descripción del artículo, tamaño, color, precio, total del artículo, el método del pago, que es cheque, crédito, giro postal, débito, tipo de tarjetas de crédito, pues ejemplo la WorldTrend, American Express, Mastercard, Visa. Y tenemos aquí pues un ejemplo, ¿no? Un DF, un diagrama de flujo de datos, el cómo se enlaza con diferentes procesos, ¿no? Entonces tenemos un proceso, la formulación específica del proceso, y pues de ahí vamos desglosando qué es lo que es la necesidad, ¿no? Que sería el español estructurado, la tabla de decisiones y un árbol de decisiones. Los vamos a ver a continuación. Entonces tenemos los procesos de decisión, ya vimos que hay 3. Entonces son operaciones que se deben de realizar para obtener los flujos de datos de salida a partir de los elementos de entrada con información local. Entonces las técnicas que existen pues es el español estructurado, las tablas de decisión y los diagramas de árbol. ¿Qué es el español estructurado? El español estructurado es una técnica que se usa para describir con claridad condiciones y acciones. Se basa en la lógica estructurada o en las instrucciones organizadas en procedimientos anidados y agrupados, y las instrucciones en español simples como sumar, multiplicar y mover. Entonces tenemos qué tipos de estructuras se emplea lo que es el español estructurado. Tiene secuencias, selección o decisión, interacción y de caso. Los vamos a ver ahorita a fondo. Entonces la secuencia indica que las instrucciones de un programa se ejecutan una después de la otra, en el mismo orden en el cual aparecen en el programa. Selección o decisión plantea la selección entre dos alternativas con base en el resultado de la evaluación de una condición. La iteración, que es la repetición de una secuencia de instrucción. De caso, que es una estructura de decisión
con más de dos alternativas. Entonces tenemos aquí un ejemplo de secuencia del español estructurado. Tenemos que declarar dos constantes e inicializarlas con valores 10 y 20 respectivamente y luego sumarlas. Entonces, ¿cómo lo haríamos esto con código? Entonces, pues es como un pseudocódigo, ¿no? Esto, sumarlas y mostrar el resultado. Pues sería, ejemplo, una variable C1 igual a 10, C2 igual a 20 y S que sería 0. Entonces S sería igual a la suma de C1 más C2 y pues lo siguiente sería mostrar el resultado, ¿no? Escribir S. Número 2. Dado el importe de una factura, calcular el valor correspondiente al IVA. Entonces tenemos IVA igual a 0, luego leemos el importe, el IVA igual a importe por 21 entre 100 y posteriormente escribimos el IVA, ¿no? O lo que sería el resultado. Siguiente, que es la selección, hablando del español estructurado. ¿Qué palabras usa la selección? Utiliza if, then, else, and if. Entonces, if lo podemos decir que es como un sí, ¿no? Señala el comienzo de la instrucción condicional, después aparece su condición de control. Then, que pudiera ser como entonces. Señala el fin de la condición, luego aparece la instrucción que se realiza si la condición es cierta. Else, que pudiera ser de lo contrario o si no. Separa la instrucción que se ejecuta si la condición es cierta de la que se ejecuta si es falsa. Y lo que es en if indica que la instrucción condicional finaliza y el programa continúa su curso. Vamos a ver algunos ejemplos de selección. Tenemos 1, división de números A y B. Entonces vamos a utilizar ahí una condición, ¿no? Si B es diferente o igual a 0, entonces X es igual a B sobre A y tenemos que escribir X. De lo contrario, escribir error, división por 0 y se termina la condición. Número 2, ¿cuál es el número mayor entre A, B y C? Entonces tenemos si A es mayor a B, si A es mayor a C, entonces max es igual a A. De lo contrario, max es igual a C y se termina ese bloque. Ahora, de lo contrario, si B es mayor a C, entonces max es B. De lo contrario, max es C, entonces se termina el bloque. Ahora, ¿cómo escribirlo, no? Pues hay que expresar toda la lógica como uno de los 4 tipos de estructura: secuencial, de decisión, de caso o de interacciones. Usar en mayúsculas las palabras clave aceptadas como if, then, else, do while, do until y perform. Hay que colocar sangría en los bloques de enunciados para mostrar claramente su jerarquía o lo que sería su anidamiento. Cuando las palabras o frases se han definido en un diccionario de datos, hay que subrayarlas para denotar que tienen un significado especializado o reservado y tener cuidado de utilizar y, o y evitar la confusión al distinguir entre mayor que y mayor que o igual a y con relación a igualdad. Entonces vamos a aplicar el español estructurado para crear el estado de cuenta de envío de la empresa World Tender, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, esto ya lo vimos, es prácticamente igual a lo que ya tenemos, simplemente es para recordarlo. Y lo siguiente pues es para mostrarles que vamos a hacer aquí el paso número 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero get, que sería obtener.
el registro del pedido. Después, como número 2, obtener el registro del cliente, mover un número del pedido al estado de cuenta de envío, mover la fecha de pedido a estado de cuenta de envío, mover el número de cliente a estado de cuenta de envío y luego pues hacer un ciclo, ¿no? Aplicar formato a nombre del cliente o dejar solo un espacio entre el primer, segundo y apellido. Primer nombre, segundo nombre y el apellido. Entonces te vamos a poner otro do para aplicar el formato a las líneas de dirección del cliente. Utilizamos un do while. Hay artículos para el pedido. Vamos a obtener el registro del artículo. Un do para aplicar formato a la línea del artículo. Multiplicar el precio unitario por la cantidad ordenada para obtener el monto extendido. Mover monto extendido a la línea de artículos del pedido. Sumar el monto extendido al total de la mercancía. If si la cantidad pendiente es mayor que 0, entonces mover cantidad pendiente a la línea de artículos del pedido y ahí se termina ese bloque de if. En el 18, pues mover el total de la mercancía a estado de cuenta de envío. Mover a 0 impuestos y luego if estado es igual a ct. Multiplicar el total de la mercancía por tasa de impuestos para obtener un impuesto. Viene el final de ese bloque. Y mover el impuesto a estado de cuenta de envío. Poner un do para calcular el envío y el manejo. Mover envío y manejo a estado de cuenta de envío. Después sumar el total de mercancía, impuestos, envío y manejo para obtener un total del pedido. Y mover el total del pedido al estado de cuenta del envío. Entonces eso sería crear el estado de cuenta del envío. Bien, tenemos lo que son las tablas de decisiones. ¿Qué hacen las tablas de decisiones? Pues mostrar la función en forma tabular, separar en 4 cuadrantes lo que sería la condición, entrada, alternativas, acciones o salidas y las reglas de ejecución. Entonces dentro de esto vamos a encontrar condiciones, acciones, alternativas de condición y entradas de acciones. Un ejemplo que sería: una tienda desea ilustrar su política sobre compras que no son en efectivo. Entonces, ¿cómo lo podríamos ilustrar? Pues las condiciones, ¿no? Menores de 2000, pagar con cheque con 2 formas de ID, usar tarjeta de crédito. Reglas: se va a utilizar S si es verdadero y N si es falso para cada condición. ¿Qué acciones se pueden tomar? Pues completar la venta después de verificar la firma. Completar la venta, no se necesita firma. Llamar a un supervisor para la aprobación o comunicarse vía electrónica con el banco, para autorizar la tarjeta de crédito. Y si la venta total, o sea, esa sería su regla, no es menor de 2000 y el cliente pagó con un cheque y tuvo 2 formas de ID y el cliente no usó una tarjeta de crédito, entonces llamar a un supervisor para aprobar. Y sobre el mismo, pues podemos tener, ¿no? Que condiciones y acciones y reglas, ¿no? Ejemplo pueden ser las reglas que nosotros creamos convenientes. En condiciones tenemos menores de 2000. Para regla 1 y 2 sí. Pagar con cheque de 2 formas de ID. Tenemos ahí resultados. Usar una tarjeta de crédito. Complementar la venta después de verificar la firma. Completar la venta, no se necesita firma. Y llamar al supervisor para la aprobación o comunicarse vía electrónica, ¿no? Entonces, lo anterior lo podemos hacer en una tabla.
Y de otra forma se desarrollan lo que son los diagramas de árbol o árboles de decisiones. Es una representación gráfica que se puede representar los posibles resultados de alguna solución determinada a través de la comparación de sus costos, probabilidades y beneficios. ¿Cuáles son las ventajas? Pues de que muestra la relación entre una generalidad y sus detalles, determina la causa raíz de un problema o situación que se aborda para detectar, que se aborda, perdón, y permite detectar elementos faltantes. Esta parte el analista lo usa para identificar y organizar las condiciones y las acciones de forma estructurada. Este sería un ejemplo de árboles de decisiones. Tenemos ejemplo algo en general, en este caso libro, capítulo 1, capítulo 2, y pues de ahí van a ir fluyendo, ¿no?, las decisiones. Entonces, este es un ejemplo, una tienda desea ilustrar su política sobre compras que no son en efectivo. Entonces, tenemos que si la compra es menor a 2,000, entonces hay que verificar cómo va a ser el pago a través de cheque o tarjeta de crédito. O si es mayor o igual a 2,000. Tenemos los procesos de decisión. ¿Cuándo usar una técnica de decisión? Entonces, si la respuesta es sí a la pregunta clave, entonces viene aquí esto, ¿no? Español estructurado. Hay muchas acciones repetitivas o es importante la comunicación con los usuarios finales. ¿Cuándo usar una tabla de decisión? Hay combinaciones complejas de condiciones, acciones o reglas. Quiere evitar situaciones imposibles, redundancia y contradicciones. ¿Y cuándo usar un diagrama de árbol? La secuencia de condición y acciones es crítica o no todas las condiciones son relevantes para todas las acciones. Ahora, el uso de los diccionarios. Pues hay que crear pantallas, informes y los formularios, ¿no?, para el uso de los diccionarios. Entonces, crear documentos físicos consiste en ordenar los elementos de una forma agradable y funcional, con lineamientos de diseño y sentido común. Los grupos repetitivos pues se convierten en columnas y los registros estructurales se agrupan en la pantalla, el informe o el formulario. Vamos a describir lo que son los procesos. Tenemos una estructura de datos más elementos de datos en un almacén. Luego tenemos un código para un lenguaje, tenemos el DFD y diccionarios. De ahí pues hay que analizar el diseño del sistema, detectar las fallas, áreas que necesitan aclaración. Posterior pues el lenguaje marcado extensible, que sería el XML. Entonces continuamos con el uso de los diccionarios. Tenemos aquí el lenguaje de marcado extensible XML. Posteriormente, hay que intercambiar datos entre empresas y sistemas. Luego, pues lo que sería una página web o un PDF. Y esto sería más o menos lo que se hace, ¿no? Tenemos aquí lo que regularmente haríamos en papel, pues pasarlo a una versión XML. Y esto sería todo.